¿Qué tal, amigas y amigos universitarios? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a otro capítulo más de su programa favorito, Universitarios Mexicanos. El día de hoy estamos bastante contentos, nos sentimos bastante orgullosos. Como pueden ver ustedes, nos encontramos en el Honorable Congreso del Estado de Tlaxcala, el cual nos abrió las puertas por medio de la Comisión de Juventud y Deporte que preside la diputada Leticia Martínez Herón, a la cual agradecemos bastante y enviamos un cordial saludo. Es así que el día de hoy tenemos a un invitado bastante especial. Contamos con un abogado y político destacado en el municipio de Chautempan y también en el estado de Tlaxcala. Es así que este invitado nos va a compartir mucha información acerca de la licenciatura en Derecho, pero también va a compartir conocimientos para todos aquellos que quieran inmiscuirse en la vida política. Para esto, licenciado Absalón, ¿qué te parece nuestro invitado el día de hoy? Muy buenas tardes y bienvenido nuevamente. Muchas gracias, licenciado Rafael. El día de hoy estamos de manteles largos. Vamos a tener un capítulo muy especial para todos aquellos que les guste la materia política. Hoy va a ser su capítulo. Se va a encontrar con nosotros el licenciado Alejandro Nezahualcóyotl Sandoval. Te pedimos que si te gusta esta entrevista te puedas suscribir en la parte de abajo, también le puedas dejar un like a este video y también te pedimos que lo puedas compartir con aquellas personas que van a estudiar la universidad, la licenciatura en Derecho, la licenciatura en Ciencias Políticas y también para todos aquellos que ya están estudiando la licenciatura. Entonces, sin más, arrancamos un capítulo de Universitarios Mexicanos, así que comenzamos. Bien, como se los comentamos al principio, estamos el día de hoy con un invitado bastante importante. Estamos con el coordinador estatal del PRD, ni más ni menos nos encontramos con el licenciado Alejandro Nezahualcóyotl Sandoval. Un gusto tenerlo aquí, licenciado Absalón, bienvenidos nuevamente. Pedimos que nos platique usted un poquito acerca de su trayectoria, acerca de lo que ha hecho como profesionista y sobre todo en el Partido de la Revolución Democrática. Gracias, licenciado Rafa, licenciado Absalón, muchísimas gracias por invitarnos aquí al programa con ustedes. Pues sí, Alejandro Nezahualcóyotl Sandoval para servirles. Yo soy licenciado en Derecho. Como bien dices, formo parte de la estructura estatal del Partido de la Revolución Democrática, como consejero estatal, como presidente de la mesa directiva del partido. Y bueno, pues en una vida política y en la abogacía también es que nos encontramos, trabajamos el día a día de este camino que vamos avanzando. Muy bien, licenciado. Licenciado Absalón, vamos a comenzar. Adelante, licenciado. Universitario, vamos a empezar con una serie de preguntas. Entonces, Lick, si nos pudiera platicar un poquito sobre por qué decidió estudiar la licenciatura en Derecho. Claro, sí, mira, al final es una licenciatura muy, en los tiempos en mis tiempos más bien, ¿verdad? Ustedes son muy jóvenes, pero en mis tiempos la verdad es que todo el mundo hablaba de los licenciados, de los contadores, no había tantas ingenierías como hoy hay afortunadamente, o algunas otras carreras que han emergido, ¿verdad? Pero en mis tiempos se hablaba mucho del abogado, del licenciado. La verdad es que es una carrera muy apasionante. Es una carrera a la que hay que dedicarle muchísimo tiempo, estudio, ¿no? Aquí nunca dejamos de aprender. Yo creo que en muchas de las carreras, licenciaturas, ingenierías, pues tampoco, pero en esta es una licenciatura en donde pues hay que seguir siempre aprendiendo, siempre estudiando. A mí me gustó mucho el tema de defender los derechos de la gente, de los ciudadanos, y por eso es que me meto a estudiar la licenciatura de Derecho, y pues ya son desde el 2004 que egresé ya como licenciado en Derecho. Muy bien, licenciado, una trayectoria bastante amplia sin duda alguna. Sabemos que usted es egresado del Centro de Estudios Superiores de Tlaxcala, a lo cual la siguiente pregunta creo que es bastante importante. Nosotros también somos egresados de la misma universidad. Es así que, ¿por qué decidió usted estudiar la licenciatura en Derecho en el CEST? Sí, fíjate que yo ahí fue algo muy personal. Nunca intenté entrar a la Universidad Autónoma de Tlaxcala, por diferentes situaciones no estaba yo con el tema de ingresar a la licenciatura. Sin embargo, me enteré del Centro de Estudios Superiores de Tlaxcala, una universidad que en ese entonces era nueva, tenía 2 años de haberse constituido. Yo soy la tercera generación de la licenciatura en Derecho. Entonces me interesó, me gustó, acudí a la universidad, una universidad que se estaba creando, como bien digo. Cuando yo ingreso todavía se rentaban las instalaciones de la universidad, y ya al quinto semestre ya teníamos las
instalaciones propias. Pero bueno, a mí me gustó mucho la atención de los profesores, me gustó el tema de que venían profesores de diferentes estados, particularmente del estado de Puebla, y que traían buen currículum. Entonces ahí me gustó estar en el Centro de Estudios Superiores de Tlaxcala. Además, en ese tiempo el director de la escuela, el licenciado René, muy buena persona, el licenciado Felipe, que era el director administrativo en ese tiempo y que después supe fue director también del Centro de Estudios Superiores de Tlaxcala, pues bueno, ustedes lo conocen, me imagino, muy claro, buena sí. persona, buenos profesionales, y eso hizo que yo estuviera ahí en el Centro de Estudios Superiores de Tlaxcala. Muy bien, licenciado Absalón. Excelente, licenciado. Como usted bien menciona, el licenciado Felipe todavía nos tocó que fuera nuestro director, entonces actualmente es el licenciado Jesús Iván González Orozco. Pero Lick, si nos pudiera platicar qué personaje le influyó para que usted decidiera estudiar la licenciatura en Derecho. Claro, sí, pues yo creo que la familia como tal, hay algunos familiares abogados, pero mi papá creo que es pieza fundamental del por qué yo estudié la licenciatura en Derecho. Yo creo que él anhelaba estudiar algo así, ¿no? Okay. Diferentes circunstancias no pudo hacerlo, pero yo quise cumplir como en mí ese sueño que él tenía, ¿no? Y la verdad es que creo que pues hemos hecho todo para que él tenga orgullo, sienta orgullo por nosotros, por la profesión que desempeñamos, y pues nosotros esperamos que esto haya sido benéfico o de mucho agrado para él sobre todo, ¿no? Pero yo creo que es él, digo, por toda mi familia, ¿va? Mi mamá igual, pero mi papá en específico y en especial. Algo muy especial que hay que platicar, y creo que la licenciatura en Derecho es una pieza fundamental en la sociedad, ¿no? En este caso, licenciado, si nos pudiera decir qué tan difícil era en esas épocas estudiar esta licenciatura y también qué tan difícil es ahorita con la práctica. Sí, pues mira, yo creo que difícil no tanto, digo sí, por ejemplo decía yo, ¿no? En la Universidad Autónoma de Tlaxcala, pues sí hay muchísimos alumnos, muchísimos jóvenes que quieren ingresar y pues no todos desgraciadamente tienen acceso, ¿verdad? Ese es un problema, pero cuando tienes la posibilidad de acudir ya a una institución pública como fue nuestro caso, pues ya lo difícil creo que no es el entrar, sino el mantenerse, ¿no? Sino el poder seguir el día a día dedicándose al estudio, dedicándose a la profesión, en este caso a la licenciatura, y creo que lo difícil es como uno se lo ponga en la mente, ¿no? Claro. Yo no creo que sea difícil, yo creo que es fácil de acuerdo al compromiso y ya la responsabilidad que cada uno de nosotros le pongamos. Excelente, Lick. Una pregunta, ¿en algún momento sintió algún decline? ¿Sintió que a lo mejor se atoró con alguna materia o pensó en estudiar alguna carrera más? Sí, pero antes de iniciar Derecho. Sí, Okay. Sí pensé en estudiar una carrera más. De hecho, quiero decirles que yo estuve formado para sacar mi ficha, para sacar ahí el tema del registro en el CECET. Para estudiar la licenciatura en Educación Secundaria de Telesecundaria. Ajá, estuve formado y pasó algo muy chistoso porque me faltó un documento y ya a la falta de ese documento llegué a la casa, lo pensé, medité y dije, esto no es lo que quiero, yo lo que quiero es la licenciatura en Derecho. Entonces fue ahí y precisamente por eso no estuvo en plan entrar a la Universidad Autónoma de Tlaxcala, porque yo traía el tema de otra licenciatura que era telesecundaria. Okay. Y a la falta de ese documento, ya en el momento del registro, pues me regresé a casa, todavía hubo la oportunidad, me dieron la oportunidad de regresar con ese documento al CECET, pero dije no, lo pensé, lo valoré y al final terminé estudiando la licenciatura en Derecho. Excelente, Lick. Gracias. Muy bien, licenciado, pues universitarios, hemos llegado a la parte del examen de universitarios mexicanos. Para esto vamos con la primera etapa, que es de cultura general. Hay que comentar que es un examen bastante importante para nuestro canal. ¿Es así, licenciado, que está usted listo para este examen? Adelante, vamos a ver qué pasa. Muy bien. Perfecto. Primera pregunta, licenciado Absalón, si me haces favor de comentarla. Licenciado, si pudiera decirnos cuál es el país más poblado de la Tierra. El país más poblado de la Tierra, pues China. China debe ser el país más poblado de la Tierra, yo creo que... ¿Producción? ¿Qué dice producción? Es correcto. Excelente, muy bien, licenciado. Como cultura, solamente un poquito arriba de la India. Así pero pues ahí se le están peleando. Sí, y la India seguramente ya no tardará mucho en ser el país más poblado del mundo. Es cierto porque China ya está empezando a regular
cierto número de hijos por familia, la India no, se puede reproducir aún todavía más. Sí, claro. Licenciado Rafael. Claro que sí. Segunda pregunta, licenciado. ¿Cuál es la ciudad de los rascacielos? La ciudad de los rascacielos, Nueva York, pero como dice el licenciado, pues ya también seguramente ya hay muchas ciudades, sobre todo está el tema de la ciudad de esta ciudad donde fue Las Árabes League, las por árabes. decir, Dubái. Dubái, que es la Que la ciudad. estructura de sus ciudades quieren que sea lo atractivo, ya que ellos no tienen recursos naturales. Así es. Tal vez no tienen deportes, lo que están invirtiendo. Bueno, últimamente están invirtiendo mucho en deportes, porque vemos cómo han estado trayendo jugadores de fútbol de élite de Europa, se lo están llevando a través de muchos millones a las ligas árabes que no tienen relevancia. Claro, así Pero es. quieren que el tema de sus ciudades sea lo atrayente. Lo atractivo de la ciudad y del país, sí. Y Dubái yo creo que también ya le ha de haber ganado a Nueva York en este caso, pero pues a Nueva York la conocemos como la ciudad de los rascacielos. Muy bien, licenciado Absalón. Adelante, licenciado. La última pregunta para cerrar esta primera etapa del examen, y es si nos pudiera contestar en qué provincia de España se encuentra el parque temático de Port Aventura. De España, pues a ver si estoy bien, no sé mucho, pero Tarragona. ¿Qué dice producción? Tarragona, España. ¿Es correcto? Excelente, muy bien. Que hay que comentar, ¿no? Que este parque temático es muy importante en la Tarragona, ¿no? O sea, es parte fundamental también de la cultura. Es así que vamos con la ronda de 3 preguntas acerca de la profesión. Seguimos, licenciado Alejandro. Sí. Desde su punto de vista, ¿qué características debe de tener un estudiante de educación media superior o aspirante que quiere estudiar la licenciatura en Derecho y también quiere inmiscuirse en este caso en la política? ¿Y por qué? Claro. Fíjate, ¿qué características debe tener el estudiante? Pues yo creo que al final de cuentas tiene que ser la disponibilidad, ¿no? El querer, el deseo de querer aprender esta apasionante licenciatura, esta apasionante carrera, ¿no? Porque de ahí pues, nace todo, el compromiso, ¿no? La dedicación, el trabajo, la disponibilidad, todas estas situaciones yo creo que debería de tener este chico o los jóvenes que quieran estudiar la licenciatura en Derecho. La verdad es que la licenciatura es muy apasionante, hay muchísimas ramas del Derecho que ya de ahí, estando en el tema del desarrollo de la licenciatura, pues vas a elegir tú un destino, ¿no? Para dónde quieres ir, para qué rama del Derecho te inclinas más, ¿no? Pero sí, yo creo que es esa situación, ¿no? La disponibilidad, el compromiso, el trabajo, el que debe de tener el joven para querer estudiar Derecho. Tengo una pregunta, licenciado. ¿Qué contraste hubo en este caso? Sabemos que es usted coordinador estatal del PRD. ¿Qué contraste hay entre la política y la licenciatura en Derecho? Y también, ¿qué relación existe? No, bueno, es que contraste como tal yo creo que siempre van de la mano, ¿no? Derecho, de hecho la rama del derecho, decía yo, al final como hay muchas ramas vamos para todos lados. Nosotros como abogados o como licenciados en derecho más que abogados, porque como abogados sabemos que se dedica al litigio únicamente, el abogado va al litigio, pero como licenciado en derecho tú puedes ir a varias ramas, ¿no? Puedes hacer una carrera judicial dentro del mismo poder judicial, valga la expresión, puedes trabajar como servidor público dentro del gobierno estatal, gobierno nacional, gobierno municipal, ¿no? Entonces yo creo que es muy amplio el tema del derecho, puedes hacer muchísimas situaciones, cumplir muchísimas ramas y eso creo que es muy importante. Entonces creo que va muy ligado de la política, va muy ligado de el trabajo administrativo y creo que es muy padre, muy importante tener la licenciatura. ¿De acuerdo, licenciado? Excelente, licenciado, gracias. Bueno, es importante lo que comenta. El derecho es un tronco común y hay algunos que teorizan que de ahí salen las ciencias políticas, que ahora ya es carrera. Así es. Ya es carrera como tal, pero pues hay quienes teorizan que debería ser simplemente una rama Sí. y no considerarse como tal. Hay diferentes opiniones al respecto y creo que todas tienen sus verdades y sus aciertos. Pero, licenciado, si nos pudiera comentar desde su experiencia qué es y para qué es lo que hace un licenciado en Derecho.
Sí, sí, por ejemplo, si nos vamos al tema de la abogacía, pues defiende los derechos del ciudadano, de la gente, ¿no? Va a representar esos derechos y va a representarlos mediante algunos procedimientos judiciales o administrativos. Entonces, eso yo creo que es lo fundamental, ¿no? El representar al ciudadano en este tipo de procedimientos. Eso es lo que hacemos como abogados. Y como trabajadores o servidores públicos, lo que hacemos es darle seguimiento a los lineamientos para el debido cumplimiento de la administración pública, que es lo que también tenemos que hacer. Hay una observación en este caso. Muchos dicen que de cierta manera el servicio público y la abogacía, específicamente en el litigio, están un poco peleados, ¿no? Yo menciono que es relacionado, pues lo que también en el servicio público necesitamos a abogados capacitados para poder defender algunos casos, pero ¿usted cómo lo observa? Eso que acabo de comentar. Sí, no, es que es totalmente relacionado. Yo creo que al final de cuentas la administración pública tiene que ver mucho con el derecho. De hecho, todas las ramas, porque nosotros lo vivimos como estudiantes, ¿no? Hoy un médico tiene que saber la responsabilidad que tiene al llevar a cabo o al estar atendiendo a un paciente, ¿no? La responsabilidad legal, a eso me refiero, por eso existe la medicina legal, claro, ¿no? Entonces, en ese tema es que la abogacía se inmersa en todos estos tipos de trabajos, en licenciaturas y demás. Precisamente respecto a esto, la pregunta es ligada: ¿qué tan importante es esta profesión de la abogacía en la vida cotidiana de las personas y la sociedad? Y también por qué y cómo ha sido para usted estar en actividad política. Sí, no, yo creo que, al final lo estamos diciendo, es muy ligado el tema del derecho en la vida cotidiana del ciudadano. Muchas de las cosas se resuelven a través de algún abogado, a través de alguna persona que esté con el tema de poder llegar a una conciliación, que hoy se da mucho, hoy está el tema de conciliación. Es muy importante el tema de conciliación hoy en la vida del abogado. Entonces creo que eso tiene que ver mucho con el tema del ciudadano y cómo influyó también en el tema de que yo pudiera aspirar o hacer trabajos políticos. Digo, bueno, es muy importante porque el acercamiento del abogado con la sociedad es permanente, siempre estamos en contacto con la sociedad, ¿no? Y nos encontramos y vemos la problemática que se suscita con el ciudadano y que muchas veces tiene que ver con el tema de las leyes y cómo reformamos las leyes a través de la política también. Es decir, los diputados tuvieron que hacer política para llegar a ese lugar, a ese puesto, a esa curul, y desde ahí poder reformar las leyes o crear leyes, ¿no? Entonces creo que es muy importante ese tema. No menosprecio, y la Constitución así lo avala, el tema de que cualquier persona puede ser, sin profesión, lógicamente pudiera ser diputado, pero sí es muy importante que los diputados pues hagan llegar, y se hacen llegar además, porque creo que si recorremos ahorita el Congreso del Estado, pues vemos que en cada una de las oficinas de cada uno de los diputados vamos a encontrar un abogado, ¿no? Sí. Porque es muy importante que lo tengan, ya que ellos o nosotros nos dedicamos también al tema del estudio de las leyes, por eso el derecho constitucional. De acuerdo, sí, fundamental el artículo 73 constitucional, ¿no? Así que habla es. Acerca de la legislación, y sí. es cargo o parte del poder legislativo el poder hacer las leyes. Es así que, licenciado Absalón, pasamos con la etapa de examen universitarios, por favor. Adelante, universitarios, esta es la segunda y última etapa, entonces, licenciado, estas son las últimas 3 preguntas del examen. Sí, claro. Espero que no se ponga nervioso. Y vamos a arrancar, por favor, producción, con la primera pregunta que dice así: ¿cuándo fue la reforma constitucional en materia de derechos humanos? La reforma constitucional en materia de derechos humanos, pues a ver si estoy bien, no recuerdo bien la fecha, pero ese fue en junio del 2011. Muy bien, el día. No recuerdo bien el día, pero junio del 2011. A ver si producción. Excelente. Muy bien. Ese 10 de junio estuvo bien, hay que comentarlo, lo que importa es la fecha. Primera pregunta de la segunda etapa. Buena, licenciado, seguimos. Defina usted qué es un contrato. Un contrato. Un contrato, pues, es el acuerdo mutuo entre dos, es un acto bilateral, ¿no? Entre bilateral, 2 o más personas, ¿no? En donde se obligan o extinguen obligaciones, más bien. En donde crean o extinguen obligaciones. Muy bien, producción, licenciado Absalón. Obligan, ¿no? En esencia, correcto, licenciado. Excelente, muy bien. Muy bien, ¿nervioso?
Un poco, con esas preguntas así como que... ¿Listo para sacar 10? Ok, va. ¿Sí? Vamos. Universitarios, licenciado, vamos con la tercera y última pregunta para cerrar el examen, y es, ¿qué artículo constitucional habla acerca del poder ejecutivo? ¿Qué artículo? Bueno, pues es que son varios artículos, a ver si estamos bien. El artículo constitucional es del artículo 80 al 93, si no mal recuerdo, pues hablan de las facultades, de las obligaciones del presidente de la República, en este caso, que es el titular del Poder Ejecutivo. Dice producción, licenciado Absalón. Es correcto, licenciado, felicidades. Bien, pues pasamos, en este caso, licenciado Absalón, ¿nos podría decir la calificación de nuestro invitado? Adelante, producción, que lo pueda estar colocando en pantalla. De 6 preguntas, 6 respuestas. En esencia no ha tenido ningún error, por lo tanto, licenciado, lo felicitamos porque ha tenido 6 respuestas buenas con una calificación de 10. Entonces... Ya me estaba yo trabando en la del contrato, pero... Sí, supo saltar. La saltamos. Sí, bueno, en esencia es eso. Palabras más, palabras menos, pero que tiene que traer, se contraen derechos y obligaciones. Es un acto bilateral en donde se contraen derechos y obligaciones. Así es, licenciado. Bien, pues aplaudimos, licenciado Absalón. Bien, pues pasamos y seguimos con la ronda de 3 preguntas, abogado. Denos usted 5 razones para estudiar la licenciatura en Derecho. 5 razones. Bueno, todos estudiamos y desde chico creo que vamos haciendo el tema de ese por economía, ¿no? Yo sigo diciendo que es rentable estudiar la licenciatura en Derecho, aunque allá afuera escuchas y se dice que allá hay muchos abogados, ¿no? Que para qué estudias Derecho si ya hay muchos abogados. Yo creo que no, yo creo que es rentable estudiar la licenciatura en Derecho, precisamente por lo que decíamos, ¿no? Porque si no eres abogado, eres servidor público, y si no haces carrera judicial, y entonces encuentras un amplio campo laboral, ¿no? Entonces creo que esa es una razón muy importante por la cual estudiar derechos. Otra razón muy importante es la defensa de los derechos, precisamente, ¿no? Creo que es muy importante que los ciudadanos, o que muchos de los ciudadanos sigamos con el tema de la defensa de los derechos. A mí, en lo particular, me gusta mucho el tema de defender los derechos individuales, que como personas son inherentes a nosotros, entonces eso es muy importante. Otra situación es que lo hacemos por la patria, por la nación, ¿no? Al final es muy importante que por nuestro país podamos terminar una licenciatura, en este caso sea Derecho o cualquier otra, pues que sigamos nosotros con la intención de seguir avanzando en los estudios, es muy importante, ¿no? Entonces, híjole, van 3, pero pues, la cuarta sería, una cuarta es... Lo decía yo hace un rato, de manera personal fue por la familia, ¿no? Que también por nuestra familia nos debemos y hay que hacerlo. Y otra quinta, yo creo que ya de manera profesional igual, al final es ser un profesionista capaz, con ética, ¿no? Con moral, para que podamos nosotros dar buenos resultados a nuestro país. Muy bien, abogado. Tenemos que comentar también que, como lo comenté al principio, usted se ha inmiscuido en la política de manera excelente, y es así que también denos algunas razones para inmiscuirse a la política, o aquellos que quieran entrar a los 3 poderes de gobierno. ¿Qué es lo que usted recomienda? Sí, bueno, mira, al final yo creo que todos estamos inmersos en política, a todos nos toca la política, ¿no? De alguna otra manera influye la política en nosotros, y nosotros influimos en política también al emitir nuestro voto los ciudadanos, ¿no? Así es. Entonces creo que es muy importante que desde jóvenes nosotros vayamos ingresando al tema de la política, sobre todo que nos enteremos. Y yo creo que al final lo podemos hacer de 2 maneras, a lo mejor una activa y una un poco más pasiva, ¿no? La pasiva, por lo menos, está el tema de nuestro voto como ciudadanos, y en la activa es cuando empezamos a hacer grupos, a crear estructuras, cuando empezamos a trabajar o a conocer más de los partidos políticos, y además cuando nos volvemos en algún momento candidatos o aspirantes para estar en algún puesto de elección popular, ¿no? Entonces creo que al final el tema es que los ciudadanos en México debemos estar muy inmersos en este tema, porque al final dependemos ¿no? Se ha denigrado mucho el tema del político, ¿no? Ya la ciudadanía ya no ve bien a los políticos, no ve bien a los partidos políticos, sobre todo también, ¿no? Claro. Pero al final estamos en un sistema
partidista, pluripartidista en México, ¿no? Es un sistema pluripartidista en México. Estamos en un sistema también en donde demócrata, en un sistema donde la democracia es muy importante en nuestro país, y pues nosotros tenemos que ser inmersos, que participar en el tema político para poder llevar a cabo pues muchísimas opciones en cuestión de la vida cotidiana de nuestro país, de nuestro estado y nuestros municipios. Muy bien, licenciado Absalón. Gracias, licenciado. Retomando también el tema que usted acaba de tocar, ¿siente que hay alguna reforma o hay algo que se puede empezar a implementar en el Estado mexicano para que se quite ese estigma de los partidos políticos, de que ya todos son iguales, o a lo mejor que todos buscan el mismo fin, que no es el de ayudar a la sociedad? Fíjate, yo creo que más que una reforma, ya hay muchísimas leyes que establecen la normatividad de los partidos, ¿no? Okay. Hasta en el tema del presupuesto que manejan los partidos, ¿no? Veía yo, por ejemplo, esta semana precisamente que salió ya el tema de cuánto posiblemente van a manejar los partidos, el presupuesto que van a tener, es muchísimo dinero lo que se maneja, ¿no? Pero al final de cuentas no es que lo tengan, sino cómo se comprueban los gastos que están teniendo, ¿no? Y ya hay normas en las cuales los partidos se tienen que basar para la comprobación del dinero público. Sin embargo, al final, pues quedan muchísimas cosas vacías cuando ya no hay una sanción, ¿no? Entonces yo creo que algo que nos falta, y yo creo que los abogados tenemos que hacer que se cumpla la ley, ¿no? Y en ese sentido es las sanciones, ¿no? ¿Cómo sancionamos en el país? ¿Estamos haciendo bien las sanciones o no? Y yo creo que no. Hay muchísima, y eso no le da certeza entonces al ciudadano, que es la pregunta, ¿no? Sí. El ciudadano está con el tema de se están robando el dinero, hay desvío de recursos públicos, pero al final el ciudadano se queda con ese tema porque no hay sanciones específicas, ¿no? Yo veo cómo a los municipios, por ejemplo, les aprueban las cuentas públicas cuando tienen observaciones de 18 millones de pesos, de 13 millones de pesos, de 12 millones de pesos, y entonces el ciudadano dice, oye, ¿cómo puedes tú como ente público, ¿no? O decir, oye, hay tantas observaciones, o hay observaciones por tantos millones de pesos, pero cuando pasa el tema de la aprobación, levantaron la mano para decir sí se aprobó, ¿no? Entonces ahí es cuando el ciudadano dice, pues, ¿qué está pasando? Porque por un lado me dices, está mal, y por otro lado dices, pues lo paso, lo apruebo, ¿no? Hace rato, abogado, lo platicábamos, y usted comentaba que la Constitución, lo cual es bien cierto, comenta que todos los ciudadanos pueden contender para alguna candidatura, no importando raza, religión, profesión. Sí. En este caso, ¿usted cómo observa esta situación? ¿Cree que sea mediata o sea necesaria una reforma para que existan legisladores en materia, por supuesto, electoral, o más que en materia electoral, para que hagan reformas electorales que sean profesionistas? O sea, ¿forzosamente se necesita profesionistas o lo dejamos así a como lo marca la Constitución? Sí, bueno, pues yo debería decir que se tendría que quedar así como está la Constitución, pero eso no exime de que te asesores de la mejor manera, ¿no? Lo decíamos igual, ¿no? Claro. Pasamos a las oficinas de los diputados, seguramente encontraremos abogados, contadores, ¿no? Que eso es bueno, tener profesionistas que te ayuden, porque además no todos somos todólogos, sí. Aún siendo abogado, pues necesitas a lo mejor del apoyo de un contador, del apoyo de algún otra licenciatura que esté ahí apoyándote, pero sí es muy importante que se asesoren. No haría esa reforma como la estamos comentando, digo, sí está muy bien que cualquier ciudadano pueda representarnos en la cámara, en las cámaras tanto de diputados como de senadores, o en los congresos locales, sí está bien, pero el tema es cómo te asesoras, ¿no? Igual tienes que saber que es una responsabilidad la que vas a desempeñar, y tienes que hacerlo de la mejor manera a través de las herramientas necesarias. Y qué bueno que manifiesta esto, abogado. La verdad es que le hice esta pregunta muy capciosa porque sí, la otra vez tuve la oportunidad de dialogar con un abogado y él está renuente y decía forzosamente que los profesionistas deben de ocupar los cargos de elección popular. Yo le comentaba lo mismo, somos mexicanos todos tenemos el mismo derecho, lo marca la Constitución, artículo 1, y entonces en caso de usted, que sabemos que ha sido contendiente a candidaturas políticas, pues habla muy bien de usted. Sí, pues bueno, es que eso al final no podemos violentarle el derecho a nadie, ni está en la Constitución, ¿no? Y si es o no forma parte de los requisitos ser licenciado para ser diputado, por ejemplo, ¿no? O presidente municipal, bueno, pues está bien que lo sean, solamente que se hagan llegar de las herramientas necesarias y de los profesionistas necesarios para poder cumplir y desempeñar esa labor de la mejor manera.
Muy bien, licenciado Absalón. Excelente, licenciado. Más a modo de conclusión, como decía Cicerón en Roma, cuando más locas son las leyes de un Estado, más cerca está la caída de este. Bien, vamos a pasar con la segunda pregunta de esta etapa y es, licenciado, si nos pudiera decir qué ha significado para usted ser coordinador de un partido estatal. Sí, no, bueno, es muy importante. La verdad es que yo muy agradecido con el tema de mis compañeros de partido, con mis dirigentes del partido, con el tema de mis consejeros, que además fueron ellos los que me nombraron. Tuve la fortuna de estar como coordinador de Nueva Izquierda, que es una corriente al interior del Partido de la Revolución Democrática, del PRD, y también hace unos meses, hace 2 meses, si no mal recuerdo, me hicieron el favor de nombrarme como presidente estatal del partido, de la mesa directiva del partido, y yo soy quien lleva a cabo todos los consejos estatales en donde se deciden candidaturas, en donde decidimos muchísimas cosas del trabajo del Partido de la Revolución Democrática, y bueno, es una responsabilidad igual importante que hay que cumplir, que hay que estar, y estamos ahí inmersos en el partido. Excelente, licenciado. Gracias, licenciado Rafael. Claro que sí. Coméntenos usted qué consejo le daría a las futuras generaciones que quieran estudiar y también estén estudiando la licenciatura en Derecho, pero también aquellas que quieran inmiscuirse en la política. Sí, bueno, pues es que esto, primero yo creo que hay que ponerle dedicación, compromiso, trabajo. Creo que hay muchísimos jóvenes con esas cualidades, ¿no? Que no se desanimen, que sigan adelante, que busquen donde pongan su objetivo, que ahí lleguen a esa meta, ¿no? Que la cumplan. Entonces, creo que al final de cuentas es compromiso, es querer ser, ¿no? Yo creo que todos los jóvenes tienen las herramientas hoy en día para poder acabar una licenciatura, para poder llegar al término de una licenciatura y poder ejercerla de la mejor manera, ¿no? Hoy con el tema de la tecnología, pues todo está cerca. Nosotros, en lo personal, a mí, por ejemplo, me tocó hacer mis demandas todavía en máquina de escribir, ¿no? Ahí te equivocabas y con a quitar o a volver a hacer toda la hoja, ¿no? Claro. Me tocó, por ejemplo, en un amparo, llevar a cabo, ya estaba yo casi terminando, me equivoqué y pues ya no se pudo corregir y a volver a hacer toda la hoja, ¿no? Y entonces era más complicado. Hoy la tecnología te ayuda muchísimo, pero sí yo creo que es el compromiso y la dedicación que los jóvenes tienen que poner, la pasión que le tienen que agarrar a su carrera, para que esa misma pasión haga que vayan cumpliendo todas sus metas, ¿no? Entonces, eso es lo que yo le diría a los jóvenes. Habló usted de un juicio bastante importante para toda la abogacía, el juicio de amparo. Sí. Mencionemos que es un juicio para otros recursos, yo creo que es juicio. Pero, ¿qué consejo le daría también a aquellas generaciones que quieran ser amparistas o constitucionalistas? Que recordemos que la Constitución, pues prácticamente es el eje central de todas las ramas, ¿no? Sí, claro. No, dedicación, decía yo, ¿no? Mira, al final de cuentas, en lo personal, la materia de Derecho Constitucional es la que más me gusta. Me gustó muchísimo como estudiante, me sigue gustando. Y es apasionante conocer el tema desde la historia de la Constitución y de las constituciones de los diferentes países, de cómo nosotros fuimos, o cómo el hombre, el humano, se fue rigiendo a través del tiempo por normas, ¿no? Y eso es muy importante. Claro. Y entonces creo que el derecho constitucional es muy importante, es el punto medular de la defensa de los derechos, ¿no? Entonces es muy interesante el derecho constitucional, el amparo como tal, el juicio de amparo también yo creo que es el juicio de amparo. Entonces creo que ahí es el interés y sobre todo el que los ciudadanos puedan, el que los jóvenes puedan interesarse en esta materia es muy importante. Al hablar del juicio de amparo también hablamos de la famosa Biblia jurídica que es Ignacio Burgoa, y él comenta principalmente que el constitucionalismo, como lo comenté, es lo principal que tiene que haber en este juicio y en la abogacía. ¿Usted leyó en algún momento el libro de Ignacio Burgoa? Sí, Derecho, pues es uno de los libros que más me gusta, el libro de Derecho Constitucional Mexicano de Ignacio Burgoa. ¿Qué es lo que más le gustó del libro? Pues fíjate que hay muchísimas cosas, pero el tema de cómo él maneja y se me fue, pero él hace un estudio profundo de la Constitución. Claro. Eso es lo que me gusta, ¿no? Fíjate, por ejemplo, nosotros cómo manejábamos el derecho constitucional, ¿no? Y que nos los enseñaban así nos los partían en dos, ¿no? Y decían que una situación eran los derechos fundamentales, ¿no? Los derechos individuales. Y nos los manejaban anteriormente porque ustedes seguramente ya se modificó con todas estas reformas que han
transcurrido, a nosotros nos decían que los derechos fundamentales eran del artículo 1 al artículo 28, ¿no? Hoy ya cambió, hoy podemos encontrar derechos fundamentales no solamente en esta parte de la Constitución, sino hay, por ejemplo, en el artículo 32, ya hay fundamentos para decir esto puede ser derecho individual, ¿no? Y la parte dogmática, que es a partir de lo que estábamos platicando, ¿no? De cómo se constituye el Estado, ¿no? Que es la otra parte del derecho constitucional, cómo se constituye el Estado, y entonces viene la partición de los poderes, de los tres poderes, de cómo se integran, de las obligaciones, de los requisitos para ser presidente municipal, en este caso presidente de la República, diputados, senadores, ¿no? Entonces, cómo se dividen los poderes, cómo se integra el poder judicial, que es muy importante, ¿no? Entonces, todo ese tema del derecho constitucional es muy apasionante y eso a mí me gustó mucho. Que hablamos, abogado, en este caso sí tenemos que comentarlo, lo dijo bien usted, en la época en la que usted estudió, es que precisamente a lo que manejamos en la pregunta de examen universitarios, a raíz de la reforma del 10 de junio del año 2011, precisamente se modificó esta situación que antes hablaban de individuos, ahorita ya se hablan de personas, ¿no? Sí. Entonces, en juicio de amparo hubo muchas problemáticas precisamente a esto, porque comentaban y decían individuos, puede ser inclusive otra especie, ¿no? Sí. Y ahorita ya al decir personas, estamos englobando inclusive también tratados internacionales, jurisprudencias que no debemos de dejar atrás. Entonces creo que sí, el juicio de amparo inmediatamente cambió. Yo lo manifiesto así, ¿no? Pero no sé usted cómo lo ve. Sí, yo creo que sí, al final para bien. Creo que también fue una reforma que estuvo muy bien hecha, ¿no? Sí. En donde al final ya creo que ya no hay tanta discrepancia de lo que se hablaba, ¿no? Así es. Entonces creo que estuvo muy bien, habrá que seguirla. Fíjate que yo a la fecha no he litigado mucho el amparo, ¿no? La verdad es que ya he dejado ese tema. Hoy he leído más, por ejemplo, le he dado una vuelta más al libro de Derecho Constitucional Mexicano de Ignacio Burgoa, pero ya para mí, ¿no? Claro. Para mí, ya no tanto para el tema de la abogacía en este caso. De manera cultural solamente. Sí. Muy bien. Bueno, licenciado Absalón. Me comentaba usted, licenciado, que ahorita justamente le iba a preguntar eso. Si actualmente usted lleva o está especializado en la materia de amparo, me comenta que ya no. No. ¿Pero en algún momento le gustó ejercerlo o porque dijo, sabe qué, me voy o declino por el lado partidista en lugar de seguir por la línea del amparo? Sí, la abogacía como tal, bueno, más que del amparo, del derecho constitucional, ¿no? Pero la abogacía como tal a mí nunca la he dejado, siempre he seguido alguno que otro trámite, algún juicio civil, mercantil, familiar, derecho penal no litigué. Fíjense que ahí pasa algo muy importante porque yo de hecho me especialicé en eso, ¿no? En el derecho penal, pero esa fue mi especialidad en la licenciatura. Y fue un desánimo, debo decirlo. A lo mejor estoy bien o estoy mal como abogado, ustedes lo juzgarán, pero fue un desánimo porque son de las cosas que desafortunadamente no se han podido cambiar, ¿no? El tema de que en el derecho penal, y sobre todo más en esos tiempos, yo espero que ya haya cambiado algo, ustedes lo sabrán más, pero siempre ganaba, no siempre, pero muchísimas veces ganaba el mejor postor, desgraciadamente, ¿no? El que llegaba con más recursos, el que ganaba. Y eso está mal. Yo creo que, se han reformado leyes precisamente con ese fin, ¿no? El nuevo sistema de justicia penal acusatorio es precisamente para eso, ¿no? Para que se elimine la corrupción dentro del sistema penal. Desafortunadamente yo todavía dudo de esa situación, ¿no? No quisiéramos, de verdad, nosotros como abogados lo menos que queremos es decir esto, y sobre todo en una entrevista con ustedes, ¿no? Decir que estamos muy bien, deberíamos de decirlo. Desafortunadamente en la práctica vemos que no es así, y vemos que seguimos encontrando cosas en las cuales pues sigue habiendo pues actos de corrupción, sí, o situaciones en las que nos enfrentamos como abogados y decimos, oye, pues tienes que traer más del refresco para que te hagan caso aquí, ¿no? Entonces, esas situaciones son las que están mal. Yo dejé más bien, llevé como joven como ustedes, ¿no? Ahí saliendo de la universidad, tenía yo por ahí salí de 24 años, por ahí a los 26 años llevé 2 asuntos penales y dije, creo que esto no es lo mío, no me gusta, y enfrentarme a estas situaciones que están pasando en el sistema de justicia penal no me parecen. Dejé de litigar el penal y solamente me dediqué, en ese momento después hubo una oferta para trabajar en una financiera y me dediqué a los juicios ejecutivos mercantiles. Entonces hubo un momento en el que llevaba yo por ahí de 140 juicios ejecutivos mercantiles, llegué a los remates,
también me gustó mucho el tema del juicio ejecutivo mercantil, como tal el mercantil. Tuve la fortuna de ser uno de los abogados, de los pocos abogados que ha llevado un concurso, créditos fiscales ya igual, un concurso mercantil y un remate, ¿no? Entonces, hay varias cosas que estuvimos llevando ahí, pero bien, esa parte nos gustó. Y a raíz de esta reforma que hablábamos en materia de derechos humanos, en materia penal, la de 2008, ¿usted cómo califica los juicios hoy en día en materia mercantil? Que al fin y al cabo, volvemos a repetir, estas reformas cambiaron creo que todo el eje, ¿no? Sí. El sector de los procedimientos. En materia mercantil creo que sí hubo un avance también, ¿no? Hubo un buen avance, el tema oral creo que hacía falta, se llevaba el mercantil cuando yo lo estudié, de hecho a mí me lo enseñaron todo escrito, ¿no? En el procesal mercantil, sí, pues era todo escrito, y ya con la reforma pues ya era oral, o ya es oral, como ahora se dan las diligencias, ¿no? Entonces eso fue bueno, creo que se avanzó. Cuando yo estudié, la única materia que se era de manera oral era laboral, ¿no? Como lo sigue siendo, precisamente. Todavía como lo sigue siendo, ¿no? Entonces, ese es el tema. Pero hoy ya con todas esas reformas, seguramente el civil, ya no tardaremos en que también se vuelva en diligencias orales, ¿no? Y creo que es bueno, se avanza en ese tema. Sí, agiliza el trámite. Agiliza los trámites. Los trámites muchas veces, pues por la sobrepoblación, es necesario para cualquier sistema de Estado. Muy bien, universitarios, ha pasado el tema y vamos a iniciar esta sección que les ha gustado a muchos de ustedes, que se llama Reconoce al personaje. Ya muchos saben la estructura de esta sección y es el licenciado, le vamos a poner en pantalla 2 personajes y esperamos que usted nos pueda decir de quién se trata y dar una pequeña reseña. Entonces, sin más, producción, también pedimos que puedan poner en pantalla el primer personaje. Vamos a pasar con él y el primer personaje es... Cuauhtémoc Cárdenas. Muy bien, ¿qué dice producción? Correcto. ¿Es correcto? ¿Nos podría platicar un poquito acerca de Cuauhtémoc Cárdenas? Sí, fíjate que, y me regreso al estudio del derecho, cuando yo ingreso al primer semestre de la licenciatura, nosotros tuvimos el derecho electoral. No me acuerdo si fue el segundo semestre, pero fue el primer año, tuvimos derecho electoral, y entonces ahí es cuando a mí me toca exponer el tema de partidos, y dentro del partido me tocó exponer el Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Okay. Les estoy hablando de 1999. Muy bien. Ajá, que yo inicié los estudios de la licenciatura. Y precisamente fue en esos tiempos cuando se estaba ya en el tema del partido del PRD, ya se había constituido como partido, y fue el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, uno de los fundadores del PRD, uno de los impulsores del PRD, que había sido candidato en 1988, si no mal recuerdo, y después de esa candidatura fue que inicia con los trabajos de la creación del Partido de la Revolución Democrática en el país. Entonces, por eso es que hay buen recuerdo de él. Bien, producción, creo que es más que correcto, ¿no, licenciado Absalón? Así es, sin problema, licenciado. Vamos a pasar con el segundo personaje. ¿Nervioso? A ver quién es. Excelente, ese es el ánimo. Por favor, producción, en pantalla, y nuestro segundo personaje es... Bueno, pues más de nuestra época, el diputado Juan Manuel Cambrón Soria, que de aquí del estado de Tlaxcala, okay, ¿no? Es un amigo, un líder también estatal del Partido de la Revolución Democrática, al cual yo aprecio mucho, y bueno, una persona, es politólogo, por cierto, ahorita que hablamos también del tema de la relación de las licenciaturas, es politólogo, y bueno, una persona que siempre está del lado de la defensa de los derechos, de las comunidades, de las organizaciones, y yo le tengo una alta estima. Muy bien, producción. Licenciado Absalón, ¿es correcto? Es correcto. Excelente, muy bien, pues continuamos con esta charla, licenciado. Hablando precisamente de política, la otra vez vi un video del licenciado Cambrón, el diputado, y hablaban precisamente de este sistema o Frente Amplio por México, que en donde están incluidos el PRD, el PAN y el PRI. Platíquenos usted un poco, vi que también usted asistió a esta ponencia en el estado de Guanajuato, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo ve usted las propuestas o este Frente Amplio que ahorita está manejando para las elecciones del 2024? Sí, bueno, tuve la fortuna de estar en Guanajuato en el foro de educación, de programas sociales que se llevó a cabo ahí en ese estado, en donde estuvieron participando la licenciada Beatriz Paredes Rangel y
la licenciada Xóchitl Gálvez, que estuvieron ahí, la ingeniera, perdón, es ingeniera si no mal recuerdo, Xóchitl Gálvez, estuvieron ahí participando, dando sus puntos de vista de lo que necesita el país en materia de programas sociales, en materia de educación. Creo que fueron muy buenos sus comentarios. Es importante que nosotros los ciudadanos, que los jóvenes conozcan a quienes aspiran a presidir o a llevar a cabo el trabajo para la presidencia de la República, y que bueno, hay que saber, conocer cuáles son las propuestas, cuáles son las ideas que ellos tienen, ¿no? Entonces, el Frente Amplio por México es una muy buena opción. Al final creo que nos vamos reduciendo. Hace rato mencionábamos que somos un país que tiene un sistema pluripartidista, y hoy estamos viendo que pudiera ser que el Movimiento Ciudadano lleve candidato, el Frente por México en alianza pudiera llevar un candidato, y el Frente o la alianza de los partidos de Morena, el Verde, ¿no? Entonces, hoy se reducen estos partidos en alianzas, pero al final creo que es importante que nosotros conozcamos a estos personajes que quieren presidir a nuestro país, para nosotros darnos bien, en su momento dar nuestro voto por la persona que nosotros creamos que es lo correcto, ¿no? Lo vamos a meter un poco en problemas tal vez, pero ¿hacia quién declina usted? ¿Hacia quién? Hacia Xóchitl Gálvez. Okay. ¿No? Xóchitl Gálvez. Fíjate que, a ver si recuerdo, no voy a recordar el nombre del autor, pero estoy con el tema de un libro, voy apenas a iniciarlo, que se llama La Sucesión 2024. En ese libro se narran las biografías de los aspirantes, de los partidos, de todos los partidos. Y en ese libro está la biografía de Xóchitl, de cómo Xóchitl fue creando a la persona que hoy es, ¿no? Porque eso es muy importante. Todos nosotros, desde niños, vamos creando a nuestra persona del futuro, ¿no? Entonces, ella, pues una persona que viene de una familia de escasos recursos, que saca su ingeniería a través del trabajo, vendiendo gelatinas en el mercado del municipio de donde es, una persona que viene de una comunidad indígena, ¿no? Que además es triunfadora, porque así lo veo. Después de acabar su ingeniería, empieza a trabajar, empieza a crear su empresa, y ella ha logrado lo que tiene a través del trabajo. Eso es muy importante desde mi punto de vista, y además que es una persona inteligente con capacidad de poder sobrellevar los trabajos de la presidencia municipal, ¿no? Entonces, por eso es que me inclino por ella. Bien, licenciado Salón. Licenciado, un comentario asertivo que usted decía, comentaba que esto de la unión de partidos políticos, si bien como en Estados Unidos que son bipartidistas, solamente dos partidos, a veces es lo mejor, porque por decir, en una mesa sentamos 5 partidos, y pues se tiene que salir que tenga mayoría relativa, no es el que gana, Sí. Claro. al menos en el Estado mexicano. Claro. Y tal partido gana por un 33% de votación de los 5 que estuvieron, que es el que tuvo el pastel más grande, por así decirlo, ¿no? Pero pues tienes todavía el otro 77% que no estuvo a favor tuyo, que hay una gran mayoría que realmente no te apoya. Claro. A comparación del bipartidismo, que ahí sí, mayoría relativa tendría que ser el 50 más 1, te aseguras que la mayoría o lo que quiere el Estado, en su mayoría, es lo que termina ganando, a comparación de aquí del sistema mexicano, que bueno, Claro. cada uno tiene sus pros y sus contras, no vamos a detallar tanto en eso, pero sin embargo es importante. Sí. Licenciado, Fíjate que, bueno, adelante. me gustó tu comentario y quisiera comentar algo, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo en el sistema pluripartidista. Ok. Yo no estoy de acuerdo en el sistema bipartidista, como lo decías, ni mucho menos que solamente tengamos un partido, porque lo hay. Hay países que solamente tienen un partido. Entonces, creo que eso es antidemocrático, ¿no? Al final ya sabemos quién va a Desde ganar. luego. Y nosotros los mexicanos no estuvimos muy apartados de esa situación. Nosotros ya lo vivimos porque 70 años estuvimos viviendo régimen, ¿no? Así es. Que se medio maquillaba, ¿no? Pero al final lo vivimos también. Y entonces, por eso es que se crean las instituciones, ¿no? Porque decía yo, por ejemplo, el Instituto Federal Electoral se crea, a ver si no estoy mal, en 1990. En 1980, el Partido de la Revolución Democrática se crea. Eso es uno de los argumentos que yo tengo por el cual yo decidí estar en el Partido de la Revolución Democrática, ¿no? Porque cuando se crea, a ver, ya me confundí en las fechas, pero se crea el Partido de la Revolución Democrática y 10 años después, el Instituto Nacional.
Ajá, a través de esa gestión de poder llevar a cabo y la creación de institutos, porque si se acuerdan, la última elección donde hubo fraude precisamente de Cuauhtémoc Cárdenas fue cuando se fue el sistema. Así Anteriormente, quien llevaba a cabo las elecciones en el país era la Secretaría de Gobierno, es decir, el mismo gobierno llevaba a cabo el procedimiento de elección. Bueno, que si lo queremos comentar, era el Partido Revolucionario Institucional. Así es. Entonces, se les va el sistema y pierden. Se crea 10 años después de esa elección el Instituto Federal Electoral y entonces se empieza a ver democracia. Y 10 años después de que se crea el Instituto Federal, en el 2010, hay transición en el gobierno. Llega el PAN con Vicente Fox. Y después de eso regresa el PRI, gana Felipe Calderón, después regresa el PRI y hoy llega Morena, ¿no? Hay transición gracias a las instituciones que se crearon. Entonces, cuando se suscitó este problema del el INE, que hay que desaparecer el INE y que quitarle facultades, pues yo estaba en contra, porque sí nos trajo el ITE, ya en su momento ITE y ahorita INE, sí nos trajo esa democracia que el pueblo mexicano necesitaba, ¿no? Entonces ahí es donde se empieza a defender, o se tiene que defender a las instituciones que hoy nos rigen, y que hoy están y que se han ganado a través del tiempo. Claro. ¿No? Entonces, es importante, quise comentarlo por lo que tú decías. Sí creo en un sistema pluripartidista. Okay. Lo que también sí creo es que a través de los partidos podemos tener mayor democracia. Ahora, ¿qué es lo que decíamos? Volvemos a lo mismo. Lo que a la gente no le gusta es que se gasta más recurso público. Es lo que a la gente no le gusta. Pero lo que también ganamos como ciudadanos es el tema de poder participar más ciudadanos que tengamos o que nos involucremos en política. Al final, si tenemos un sistema bipartidista, pues 2 personas van a contender, por ejemplo, para una presidencia municipal, ¿no? Y aquí ampliamos el espectro. Por ejemplo, en el estado de Tlaxcala son 11 partidos, si no mal recuerdo, que hoy tenemos, ¿no? En el 2021 fueron 15 partidos que tuvieron candidatos, y eso ampliaba el espectro para que el ciudadano pudiera decidir más, ¿no? ¿Con qué opción me voy? ¿Quién sí puede hacer las cosas bien, ¿no? Desde mi punto de vista, habrá quienes digan que es mucho, o son muchos candidatos, ¿no? Excelente, licenciado. Vamos a terminar este tiempo. Si nos pudiera mencionar, por favor, 2 libros que usted le pueda recomendar a los universitarios que nos estén viendo, 2 libros que a lo mejor hayan influido dentro de su estudio y que les recomienda para que también pueda hacer un parteaguas dentro de la carrera. Claro. Bueno, voy a mencionar uno que ya comenté en la entrevista, ¿no? Que es el de Derecho Constitucional Mexicano de Ignacio Burgoa, que en lo personal a mí, por lo que ya platicamos, pues me gusta muchísimo, que ojalá lo puedan leer. Y otro de política, que a mí también me ha gustado mucho, a ver si me acuerdo el nombre del autor, se llama Un candidato ganador, es de Josep Manuel Lema. Digo Joseph porque no se escribe con J, se escribe con X, a ver si lo pronuncié bien. Pero Un candidato ganador es un buen libro, es un manual de cómo hacer política. Okay. Entonces ese me gusta mucho y ojalá también le puedan dar una lectura. Muy bien. Excelente, licenciado, pues gracias. 2 libros bastante importantes, ¿no? Para, primero que nada, la abogacía y luego para la política. Es así, licenciado y suscriptores, licenciado Absalón, hemos llegado desafortunadamente al final de esta entrevista. La verdad, una entrevista bastante llamativa, pero sobre todo llena de conocimiento por parte de nuestro invitado. Es así que vamos a la última pregunta, licenciado. Vamos a llegar un poco al tema nostálgico. Díganos usted, ¿qué le diría a su yo de hace 10 años? ¿Qué le diría a mi yo de hace 10 años? Bueno, tengo 43 años, entonces hace 33 años, yo quisiera irme más para allá, ¿no? yo como ya estoy viejito, no, como ya quisiera irme un poquito más a mi joven, ¿no? Ya que estamos en una plataforma de jóvenes, ¿qué le diría al joven Alejandro, al universitario? Le diría que ahí vamos, que hemos cumplido muchísimos retos, que la verdad no nos pusimos tantas metas como a las que hemos llegado, y creo que a mi joven le diría, tuve que haberme puesto más metas, tuve que haberme puesto más objetivos, y creo que los hubiéramos alcanzado desde tiempo más
antes, ¿no? Entonces, eso le diría, pero le diría que ahí vamos, le diría que vamos cumpliendo con este tema de vivir, con este camino de vida, ¿no? Hoy yo tengo una familia a la cual amo, aprecio mucho, la quiero mucho, tengo 2 hijos, una esposa, a la que quiero y aprecio, tengo, pues ya una carrera en la abogacía, tengo ya una carrera política, ¿no? Entonces, he cumplido mis metas y vamos y seguimos en este trabajo que se llama vida. Y a mí yo les digo, creo que hay que ponernos más metas desde jóvenes, hay que creer que podemos, ¿no? Un consejo bastante bueno por parte del licenciado Alejandro. En lo personal yo lo conozco, licenciado, y la verdad es que hay muchas cosas que admirarle, lo tengo que comentar, ¿no? Conozco a su papá, sé que es de una familia bastante ética, y es así que como lo comentó usted, creo que las iniciativas, en este caso los puntos que debemos de alcanzar nos los debemos de fijar desde jóvenes, ¿no? Estamos a buen tiempo. Así es. Y es así que usted también ha pasado por muchas cosas. ¿Qué obstáculos ha tenido que atravesar usted para poder llegar hasta donde está? Sí, pues mira, yo creo que hay muchos obstáculos en la vida, ¿no? Todos pasamos problemas, ¿no? Problemas familiares, digo, sin duda que ha habido, mis papás, en algún momento, pues tampoco hubo alguna inestabilidad, y eso pues nos pega como jóvenes o como niños en su momento, ¿no? En las emociones, pero lo importante es ir, pasando todas estas problemáticas que se presentan en la vida y tomando con buena actitud todo lo que viene, ¿no? Entonces, creo que siempre va a haber. Yo, en mi caso, pues si me pones así a recordar, creo que tuve muchísimo apoyo, ¿no? Eso también. Entonces, así no recuerdo alguna problemática fuerte que yo haya tenido, pero hay dificultades en la vida, ¿no? Los cambios de trabajo, por ejemplo, les platicaba yo de la financiera, tuvo un problema muy fuerte la financiera, problemas financieros muy complicados, tuve que dejarlo. Yo en ese momento aportaba, ya hasta en lugar de que me pagaran, yo ya aportaba ahí con el despacho que se mantenía, y eso es un problemática porque te dejan con problemas, ¿no? Y te dejan experiencia. Así es. ¿No? Y tú tienes que afrontarlo y salir adelante, ¿no? Seguir trabajando para que te siga yendo bien en la vida, ¿no? Entonces, siempre hay problemas, nos enfrentamos todos los días a problemáticas, pero aquí es la actitud, aquí es el querer seguir, el querer progresar y el querer ayudar siempre, sobre todo en el tema político, ¿no? El querer ayudar y el querer estar. Claro, licenciado Absalón, ¿algo que agregar a lo que acaba de decir el licenciado Alejandro? Excelente, Lick. Creo que aquí la palabra clave sería pasión. Sí. En lo que queramos hacer. Queremos entrar a estudiar la licenciatura en Derecho, queremos ser médicos, alguna ingeniería. La cuestión es echarle ganas, Lick. Muy bien, universitarios, así que en esta sección vamos a pasar con el reconocimiento. Le voy a dejar el tiempo al licenciado Rafael. Claro que sí. Lo puedo otorgar. Muy bien, pues como lo comentó el licenciado Absalón, vamos a entregar el reconocimiento a nuestro gran invitado, el licenciado Alejandro Nezahualcóyotl Sandoval, por su gran participación. Es así, abogado, que me dirijo a usted. La verdad es que nos sentimos bastante contentos al tenerlo acá. Es un programa que la verdad ha tenido bastante éxito gracias a los invitados que hemos tenido. En este caso usted se une a la fila. Es así que yo creo que el conocimiento que usted brinda a todos los suscriptores va a ser de bastante ayuda para ellos, ¿no? Así que, licenciado Absalón, te pido que entregues el reconocimiento a nuestro gran invitado, por favor. Muy bien, Lick. Un pequeño reconocimiento que espero usted le pueda servir dentro de su currículo, atesorar también, y nos deja una gran enseñanza para todos los universitarios que nos van a estar viendo, que se puedan llevar un poquito del conocimiento y de la experiencia del licenciado Alejandro. Entonces, un orgullo, licenciado, esperamos que se pueda repetir y que nos pueda dar unas palabras. Sí, no, muchísimas gracias. Pues no, pues agradecerles, Rafa, agradecerles, Lick, por esta entrevista, saludar a todos los que nos ven, decirles que pues no hay más que plantearse objetivos, plantearse metas ustedes como jóvenes, ¿no? Y que de verdad que el futuro que viene para ustedes sea de éxito siempre. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, pues damos un aplauso nuevamente, bastante grande al licenciado Alejandro. Y pues bueno, universitarios, como lo comentamos, ha acabado la entrevista. Esperamos y haya sido bastante ayuda para ustedes. Es así que los invitamos a que se suscriban, aquellos que son nuevos también que sigan las redes sociales de Universitarios Mexicanos. Recuerden que nos pueden encontrar en TikTok, en Facebook, en Instagram y por supuesto en YouTube, donde salen las entrevistas completas. Licenciado Absalón, ¿algo que agregar?
Como lo habíamos comentado en capítulos anteriores, Universitario estamos próximos a llegar a los 1000 suscriptores, donde les pediríamos por favor que si te gustó esta entrevista puedas suscribirte en la parte de abajo y también puedas darle like al vídeo para que el algoritmo de la plataforma pueda seguir recomendando este canal a más gente que quiere empezar a estudiar la universidad o que esté estudiando alguna licenciatura. Entonces, sin más, nos despedimos, estamos cerrando un capítulo más de Universitarios Mexicanos y como siempre decimos en esta sección, que viva el conocimiento. Que viva el conocimiento. Que viva el conocimiento. Muy bien, muchas gracias, nos vemos a la próxima.